La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. Y ya tenemos aquí en cabina a Antonio Cruz. Y nos da mucho gusto recibirte, Antonio. ¿Cómo estás? Gracias, muy amable. Pues aquí, con el gusto también de poder platicar con ustedes. Hoy vamos a hablar de células madre, como lo habíamos anticipado la semana pasada. Sí, pues, haciendo una pequeña recapitulación, vimos que básicamente las células madre eran células con diferentes posibilidades de combinación. Es decir, es como un niño pequeño que le preguntas qué quiere ser de grande y lo que te diga el niño se lo vas a creer. Si quiere ser bombero, si quiere ser presidente de la república, si quiere ser cantante, si quiere ser pintor, no hay absolutamente nada que pueda hacer dudar que el niño en su intención lo va a lograr. Pues así es una célula madre, es una célula que aún no ha definido su vocación o la manera en cómo se va a combinar. La importancia de las células madre radica en que desde el más simple de los organismos unicelulares, como podría ser una bacteria, hasta el más complejo, que es un ser humano, va a tener una capacidad para que se pueda ir dividiendo esa célula, haciendo copias de sí misma e integrándose al organismo al que pertenece. Las células madre inician, en el caso de los seres humanos, justo en el momento en el que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Y entonces crea una primer célula que tiene la capacidad, al paso de ciertas fragmentaciones, de convertirse en tejido de piel, en tejido de hígado, en tejido de estómago, en tejido de pulmón, en neuronas, y esto lo hace a través de un proceso de división y de recombinación de los aminoácidos que están dentro de la célula y que, de acuerdo a cómo el organismo vivo se vaya desarrollando en la gestación, va a ir recombinándose estas células madre. Cuando un bebito nace hoy día, es muy recurrente ya que las mamás digan, no, guarda el ombligo, porque el ombligo está llena de células madre. Dice, realmente la liga a partir de la cual ese óvulo fecundado por el espermatozoide empieza a ser nutrido es el cordón umbilical. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Sí? Esto es cierto. ¿Sí? Habría que contextualizarlo muy bien. Digamos, okay. Bueno, ¿para qué voy a ir ahorita? Aquí en Guadalajara, a mi entender, es que hay una o dos empresas dedicadas a preservar a través de una técnica que se llama criogenia, ¿no? Uh-huh. Que todo el mundo la conoce muy bien porque es la leyenda urbana de que Walt Disney está suspendida, en animación suspendida en criogenia, ¿no? Esperando a que en el futuro se desarrolle una tecnología para revivirlo y que dure muchos más años. Pero bueno, la realidad es que la criogenia es una manera de preservar a muy bajas temperaturas, alrededor de los menos 200 grados centígrados, un tejido vivo. Ese tejido, bajo esas condiciones, se va a conservar por muchos años. De hecho, pues prácticamente mientras esté a esas temperaturas, vamos a poder mantener el tejido con las mismas propiedades con las que se encontraba antes de meterlo a la criogenia. ¿Cuál es el efecto práctico de hacer o de tomar esa decisión hoy que nace mi bebé? Hay ciertos padecimientos que hoy día no podemos tratar porque al paso del tiempo hay un daño en cierto órgano y las células no son capaces de restablecerse a sí mismas. Y cuando yo tengo una célula madre de mi cordón umbilical, bajo ciertas condiciones, que ahí es donde entra la biotecnología, yo podría llegar a generar
células de riñón de Antonio Cruz. Yo podría llegar a generar a lo mejor un tejido intestinal, pero propio de la persona a la que pertenece ese cordón umbilical. Son técnicas que hoy día todavía no tenemos desarrolladas en su totalidad. Normalmente, si alguien padece de insuficiencia renal crónica, su opción terapéutica regular hoy día es un trasplante, ¿no? Es decir, alguien que sea lo más compatible a él va a tenerle que donar un riñón, va a haber un proceso ahí de aceptación, y aún haya sido preservado su cordón umbilical, todavía no tenemos esas tecnologías. De hecho, la biotecnología, Jorge, lo que hace es en unos bioreactores, que son unos depósitos donde se está generando una serie de ciertos estímulos, tratar de hacer el mismo proceso que se hace en el vientre de la mamá gestando el bebé. Es decir, a la hora que el bebé empieza a integrar órganos, hay una decisión biológica a partir de cierta temperatura, a partir de ciertos nutrientes, a partir de cierto tiempo, a partir de cierta presión, de ciertas emisiones de neurotransmisores, que le dicen a esa célula madre: hoy toca que construyas una nefrona para el riñón, con toda la carga hereditaria del papá y de la mamá que fecundaron esa célula a partir del esperma y del óvulo. Hoy toca que construyas intestino, hoy toca que construyas corazón. Entonces, realmente el reto, y es parte de lo que siempre hemos estado hablando, que en esta nueva era tecnológica, pues si de lo digital, lo vuelvo a repetir mucho, a lo analógico nos sorprendió con magia, ¿no? Cada que oigo a Mike, digo, aprendo algo nuevo porque parece magia, ¿no? Realmente tengo desperdiciado mi iPhone. Pues ahora, del paso de lo sintético a lo biológico, nos van a aparecer milagros, ¿no? O sea, propios, dignos de un pasaje bíblico. Entonces, lo real es que apenas estamos descubriendo todos esos procesos complejos para que tomemos la célula madre del cordón umbilical, lo metamos en un bote que se llama bioreactor, le hagamos ciertas descargas eléctricas, ciertas presiones, metemos ciertos nutrimentos, hacemos ciertas reacciones en determinados tiempos, y entonces esa célula madre del cordón umbilical empiece a convertirse en una nefrona. Y ya con la nefrona, entonces empezar a cultivar las nefronas hasta llegar a construir un riñón. Que bajo esas circunstancias, entonces sí, más que un trasplante va a ser un implante, porque realmente es un riñón propio mío que no va a tener absolutamente ninguna problemática para ser aceptado, no va a haber rechazos, se va a integrar prácticamente como un órgano con el que crecí toda mi vida. Eso que hoy parece milagroso y más allá de la magia, es en lo que nos estamos ocupando. Y es la apuesta que hace el papá o la mamá cuando decide hoy meter en criogenia el cordón umbilical del bebé, apostando que si en 30 años el señor tiene insuficiencia renal crónica, pueda ir alguien y hacer este proceso para que tenga una vida prácticamente igual que cualquier persona con un riñón sano. Tiene algunas implicaciones éticas, ¿no? Cuando manejas un desarrollo que no lleva una mutación, es decir, cuando estás respetando la vida, es prácticamente un cultivo que estás haciendo, tal y como por ejemplo son las inseminaciones in vitro, ¿no? Donde a lo mejor el papá o la mamá tienen alguna problemática, desde que a lo mejor una fecundación necesita 5 billones de espermas en promedio, y el señor a lo mejor no alcanza los niveles mínimos, y entonces se selecciona uno fuera del coito sexual, se hace artificialmente una inseminación. Digamos, ahí realmente lo que estás haciendo es respetando la carga genética, como ayudando o coadyuvando a un proceso que pudiera ser natural. El problema es cuando los dos señores, que también ya hay técnicas de esas, te piden que alteres el ADN para que el niño nazca con los ojos azules cuando es prieto cobrizo como yo y los tiene café, ¿no?
Entonces las implicaciones éticas van más cuando hay una manipulación de la carga hereditaria natural. Correcto. ¿No? En esta parte de poder cultivar y desarrollar a partir de las células madre, no solo órganos, que sería, digamos, yo creo que lo vamos a ver a lo mejor unos 30 o 40 años, que para allá va la tecnología, sino algunos tratamientos que pudieran ser más comunes. Uh-huh. Cuando tú tienes ciertas afecciones desde el nacimiento, digamos, tú las puedes dividir en dos grandes áreas. La primera es no congénitas y la otra es congénitas. Por ejemplo, el síndrome de Down. El síndrome de Down es una alteración genética. Y el labio leporino normalmente es una alteración que se da porque la mamá no consumió un nutrimento durante el embarazo. Antonio, está muy interesante el tema, pero tenemos que hacer una pausa y también aprovecho para mencionar los ganadores de los boletos del concierto de Jorge Drexler, así que bueno, pongan atención. Juan Antonio Ávila, ya tienes tu boleto. Brenda Ramírez, también ya tienes tu pase doble. Y Alberto González, así que pueden pasar a recoger sus pases dobles aquí en la dirección de la estación, que es Mariano Otero 3405, con una copia de su identificación. Es de 6 a 7 para que puedan venir a recogerlo, y pues obviamente es hoy mismo porque hoy es el concierto. Hacemos una pausa, regresamos para seguir hablando de células madre aquí en Fibra Óptica. Vino a instalar entre el mundo y mis ojos